Shalom. Vamos a comenzar con esta porción, la porción llamada Pinjas. Yo sé que en otras versiones de la escritura, ¿no?, en las diferentes Biblias que por ahí puedan tener, le traducen el nombre de este personaje que va a aparecer como Fineas o Finés, pero pues bueno, son malas traducciones del nombre hebreo de este personaje que se llama Pinjas, y por eso la porción se llama Pinjas. Desde la porción pasada, la de Balac, finalmente, el consejo de Bilam fue que al no poder maldecir al pueblo de Israel, lo que podría hacer es pues llamarles la atención con las muchachas de Moab, ¿no? Y finalmente pues sacarlos de esa conexión con el Eterno, que esa era obviamente la estrategia de ataque de Balac, ¿no? Su ataque no era físico, ¿no? Era más bien del tipo espiritual, ¿no?, por así decirlo, o por llamarle de alguna forma. Estaba atacando la conexión con el Eterno, ¿no? Y digo, por eso quería maldecirlos, porque vio que lo que los hacía fuertes era la conexión que tenía con el Eterno. Pero pues ahora, al fallarle todo ese plan, pues siguió el consejo de Bilam, que le sugirió que los puede hacer pues fallar en el sentido de cortar la conexión, llamándoles la atención, ¿no?, con las hijas de Moab, y que también ya en esta porción estamos viendo que no solo estaban las muchachas de Moab, sino las muchachas del pueblo de Madián. Y claro, esa parte funcionó muy bien. La tentación fue efectiva. Las muchachas hicieron el trabajo de sacarlos de la meta en que tenían establecida, ¿no? Y se fueron con ellas, ¿no? Y obviamente se unieron con ellas muchos del pueblo de Israel, la parte peor, que está todas estas explicaciones en el capítulo 25, estuvo en el sentido que no solo se unían con ellas, sino que al hacer eso también hacían las muchachas que pues ofrecieran pues una conexión con sus dioses, ¿no? Especialmente mencionan a uno llamado Baal Peor, ¿no? Pero pues finalmente los llevaban a la idolatría, ¿no? Independientemente del asunto de unirse ahí, de la unión, pues que podría ya juzgarse si era válida o no válida. Ese era otro tema, ¿no? La unión con estas muchachas del pueblo de Moab y del pueblo de Madián. Pero el asunto grave, y que obviamente también, por decirlo así,
molestó o afectó al Eterno, y la conexión al Eterno es que los conectaban con sus famosos llamados dioses, ¿no? Los hacían pues postrarse y hacer ofrenda al dios Baal Peor. Y ese es el asunto grave. El asunto grave es que están echando a perder la conexión con el Eterno, ¿no? Encontraron un modo, Balak encontró un modo de desconectarlos del Eterno, ¿no? Les puso una tentación que podría haber sido de cualquier tipo, pero una tentación que los desconectó del Eterno y además los conectaba con una idolatría, otra forma de quitarles la atención, ¿no? Y esto hay que estar pendiente porque hoy en día sucede mucho eso, ¿no? La gente se desconecta de Dios con otras distracciones, otras tentaciones, se va por otro lado y finalmente se conecta a otra cosa, ¿no? Es muy popular hoy en día el dios dinero, el dios poder, el dios quiero hacer lo que yo quiera, diferentes cosas, ¿no? Que la gente se conecta hoy en día, llamados otros dioses, ¿no? Y finalmente cortan la conexión con el Eterno o quitan la posibilidad de tener una buena conexión con el Eterno al estar conectado con otras cosas. Y ese es el asunto que está pasando aquí, ¿no? Y pues la porción anterior cerró la historia en un asunto, ¿no? Que había un joven de la tribu de Leví, ¿no? Que vio cómo iba un príncipe de la tribu de Simeón, ¿no? Iba un príncipe y pasaba ahí enfrente de todo el mundo con una de estas muchachas que obviamente pues lo hacía descaradamente, pasaba enfrente, ¿no? Para llevársela, ahí no especifican exactamente dónde, nada más dicen que una tienda. Pero hay escritos, ¿no? Que esa tienda se refería a la tienda del tabernáculo, ¿no? O sea, que se metían al tabernáculo a unirse con estas muchachas, ¿no? O sea, peor el asunto. Hay varios comentarios al respecto, pero bueno, la Torá dice específicamente que este joven de la tribu de Leví, que se llama Pinjas, los siguió a la tienda y en la tienda les clavó una lanza, ¿verdad? Y los atravesó a ambos. Y eso hizo todo el capítulo 25 empezó con el asunto de que por el pueblo de Israel, al haberse ido con estas muchachas y al haber empezado a unirse o irse con otros dioses, distraerse con otros dioses y rompiendo con el Eterno, ¿no? Pues llegó Moisés, ¿no? Y estaba dando instrucciones de matar a todos los que se habían postrado a Baal Peor y cosas así. Y ahí está puesto en este contexto, ¿no? O sea, ya había instrucción de Moisés de matar a los que estaban yéndose con otros dioses, ¿no? Instrucción, obviamente, si la está dando Moisés, estaba respaldada por el Eterno, por supuesto. Y el Eterno, pues no le estaba gustando nada el asunto. Y pues además el Eterno está mandando una plaga, ¿no? Una enfermedad, ¿no? Un evento ahí
que obviamente es para matar a los que están, pues hay una plaga, una epidemia, ¿no? En ese instante, ¿no? En hebreo la denominan Magefá, ¿no? Hay una epidemia que empieza a matar al pueblo, ¿no? A los que están haciendo las cosas incorrectas, ¿no? Conectándose con otras cosas, ¿no? Y empieza a matar al pueblo, y es en ese evento es donde este levita, Pinjas, ¿no? Agarra una lanza, sigue a este que pasó enfrente de todos presumiendo a la muchacha, ¿no? Que por ahí en algunos escritos se dice que la muchacha era bellísima, era muy bella, y pues la pasó presumiendo, ¿no? Y se metió a una tienda, ¿no? Y él lo siguió a la tienda y ahí les clavó una lanza, ¿no? Los atravesó a los dos. Entonces, ese acto hizo que inmediatamente cesara la plaga, ¿no? Y entonces al continuar la descripción de lo que está pasando, esto empezó al terminar la porción anterior y sigue al inicio de esta porción, y entonces se vuelve más importante para esta porción, ¿no? Que finalmente el Eterno dice que la acción de Pinjas hizo que el celo de Dios se apartara del pueblo, ¿no? Dios está diciendo que pues al irse con otro Dios, ¿no? Surgió un celo, y por eso la plaga, ¿no? Y con la acción que hizo que se apartara el celo de Dios, o sea, todo este furor que tenía el Eterno, se apartara del pueblo y cesara la plaga de matar gente, ¿no? Ok, finalmente aquí con los conteos, que se acababa de hacer un conteo, ¿no? Ya se tenía un censo bastante reciente que obviamente es parte de esta misma porción, ¿no? El volver a hacer un censo, a ver cómo vamos, ¿no? Pues y obviamente se sabe que en ese incidente, ¿no? Se murieron 24,000 personas por la plaga, más dos que Pinjas está haciendo esto, pero pues logró que se parara, y obviamente la lectura de esta porción normalmente se le da otro enfoque, ¿no? Hay muchas congregaciones que la leen y le dan otro tipo de enfoques, ¿no? Pero pues en todos los libros de los sabios y en libros comentarios de la Torá, en los libros referentes a esta porción, todo mundo está de acuerdo, ¿no? Que esta porción, los sucesos que están pasando, se trata de sanidad. Ok, entonces cuando nos cuentan eso, ¿no? Oye, esta porción se trata de sanidad, ¿no? De poder corregir lo que tenemos mal, ¿no? Y al ver que pues de lo que empezando a leer, de lo que se trata la historia es de un levita que va y mata a dos, pues no se ve fácil la sanidad, ¿no? Y entonces hay que estar muy pendiente de esto, porque muchas veces uno lee los sucesos y están pensando en otra cosa, y más en este tipo de Biblias que tienen titulitos, que los titulitos pues se los puso alguien más, no
no es parte de la escritura, ¿verdad? A alguna persona se le ocurrió poner titulitos a las porciones, ¿no? Y le titulan el pedacito, ¿no? El celo de Fineas, ¿no? Su traducción. Pero pues el Eterno está hablando de otra cosa, ¿no? Hubo un furor del Eterno que desencadenó la peste o la plaga y la acción de Fineas quitó el celo de Dios que había surgido en ese momento, ¿no? Porque se estaban yendo por otro lado, ¿no? Quitó ese celo del pueblo. Y eso es lo que está escrito en la Torá literalmente. No está hablando de Fineas, ¿no? Sino de el efecto de la acción de Fineas o de Pinjas, ¿no? Ese es el asunto, el efecto de la acción. Y la acción lo que está haciendo es un efecto de corrección. Y obviamente, pues al fijarse el efecto correcto, ¿no? Que es un efecto de corrección, pues obviamente por eso está el asunto de la sanidad. Sanidad que es necesaria y esta porción también se dice que está en esta, justo en la época correcta para leerlo, ¿no? Ya que leer esta porción causa sanidad, que puedas tener una corrección de cosas que tengas incorrectas. Claro, normalmente este asunto como está escrito, ¿no? El ataque del enemigo o la forma en que el mal o la maldad ataca al ser humano, pues es en el lado emocional, ¿no? Afecta el serampín y es justamente la corrección que se está dando aquí, pero entonces habría que fijarse muy bien en la corrección porque esa es la única forma de tener sanidad, ¿no? Donde haya una corrección emocional o una corrección de este ataque al serampín. Y entonces eso es lo que habría que fijarnos, no en el asunto de que pues ya en la historia y el malentendimiento, ¿no? Todas estas matanzas que se han hecho en nombre de Dios y en nombre de la iglesia o de lo que sea, o que se traduce matanzas en nombre de Dios. Muchas están basadas en esta porción y yo diría en el mal entendimiento de esta porción. Aquí la realidad es que se está haciendo una corrección de un evento emocional. Y eso es entonces lo que nos tenemos que fijar y no en este mal aprendizaje o mala enseñanza de matanzas en nombre de Dios, ¿no? Eso no está bien. Eso es lo que está pasando en esta porción, ¿no? Porque pues al hablarnos de que hay sanidad en la porción, pues más que sanidad, a la hora de leerlo, todo el mundo pues, lo que lee es una especie de juicio o rigor, ¿no? Es mucho el asunto de juicio, ¿no? Que pues obviamente si lo lees literalmente, ¿no? Pues todo el mundo ve ahí al príncipe que pasó con la muchacha muy guapa, ¿no? Presumiendo a la muchacha y de que iba a unirse allá con ella, ¿no? Que se metieron en una tienda y todo el mundo sabía a qué iban. Porque eso es lo que estaba pasando en general con el pueblo de Israel, ¿no? Se estaban uniendo a estas muchachas y pues obviamente lo que está haciendo Pinjas va y pues los atraviesa con una lanza a los dos, los mata, ¿no? Pero pues
no es, no, él es, y es lo que está diciendo el Eterno, ¿no? Lo que está haciendo es haciendo una corrección, no estamos hablando de matar gente. Y obviamente todo el mundo está viendo un juicio, ¿no? Está juzgando y va y les atraviesa la lanza por lo que iban a hacer, pero pues entonces no se trata de eso, se trata de, entonces vamos a ver cómo es la sanidad. En esta porción también se tratan otros temas, ¿no? Hay este asunto de que va a haber un conteo y finalmente el conteo se va a hacer para dividir la tierra prometida que ya próximamente iban a pasar a conquistar, ¿no? Para dividirla entre las tribus, ¿no? Que iban a hacer una especie de sorteo para, por suertes, dividir la tierra. Y cuentan que hubo un grupo de muchachas también aquí, las hijas de Zelofhad, que fueron con Moisés a pedirle que las tomaran en cuenta, ¿no? Que no era justo que simplemente porque su papá no tuvo hijos le quitaran su legado o su derecho de tener tierra, ¿no? Que pues, su papá había sido, había seguido al Eterno, había sido del pueblo, ¿no? De Israel y obviamente solo por no tener hijos, porque tenía puras hijas, ¿no? Solo por no tener hijos le quitaban el legado de tener, de tener tierra, ¿no? Y entonces obviamente llevaron el asunto con el Eterno y el Eterno estuvo de acuerdo, ¿no? Y cambiaron ahí o añadieron ciertos versículos o ciertas instrucciones respecto a cómo era la heredad de las tierras, ¿no? Y que también, si era el caso, como aquí, ¿no? Que el Señor nomás tuvo 5 hijas, pues las tierras las pasaban si no había hijos, pues pasaban a las hijas, ¿no? El caso es que no se perdiera su lugar o su legado que tenía, el derecho que tenía de heredar las tierras, que era lo que ellas reclamaban, más que el valor de la tierra o quedarse con algo de tierra, reclamaban el derecho de su padre de por qué no lo iban a quitar de la lista, nada más porque no tenía hijos. Eso es el reclamo que hacían realmente. Y en esta porción además cuentan pues estas instrucciones que le da el Eterno a Moshe con respecto a que pues ya hubiera un sucesor y pasara la estafeta, por decirlo así, ¿no? Y obviamente ya Moshe hablan, ¿no? Moshe pues expone cómo le gustaría que fuera su sucesor, ¿no? En un sentido, pues él estaba hablando de la necesidad de un líder, ¿no? Y él no estaba pensando en sus hijos, de que sus hijos heredaran el puesto, ¿no? Él no estaba pensando eso, sino él estaba pensando en la necesidad de un líder, ya que el Eterno le estaba informando pues que ya venían o cerca estaban el fin de sus días, ¿no? Y pues está este asunto, ¿no? De que ya le está diciendo, ¿no? Ok, pues vas a subir al monte Abarim, ¿no? Y vas a hacer la sucesión y le da el nombre del sucesor, ¿no?
perfecto, ¿no? Que era Yehoshua, ¿no? Josué, que había sido o había estado junto a Moisés sirviéndolo, ¿no? Había sido su asistente muchísimos años, ¿no? Estaba ahí con él y pues le está diciendo que le herede o que le pase su puesto, su nivel o su liderazgo, ¿no? Se lo pase a él, a Josué. Y entonces, ok, está este detalle, ¿no? Que están ya hablando de subir al monte y pasar el liderazgo a Josué, ¿no? Y que desde el monte le iba a permitir por última vez ver la tierra de Israel desde lejos, porque ya se sabía que no iba a entrar a la tierra de Israel, y pues la temática ahí es que ya le está informando que va a morir. Que es, a veces sorprende, ¿no? Que ya te digan, ¿no? Que ya Moisés se va a morir, ¿no? Y volteas a ver a tu Torah, ¿no? Y dices, pues si falta todo un libro completo, ¿no? El libro de Barim, ¿no? Pero pues así ya está la secuencia, ¿no? Ya se va a morir, pero pues obviamente están anunciando que va a pasar, ¿no? Quiere decir que Moisés ya sabía que iba a pasar y se apuró a escribir el libro de Devarim, ¿no? Y además en esta porción hay capítulo para descripción detallada de todas las ofrendas que se presentan en el tabernáculo, ¿no? La temática de las ofrendas o de esta relación con el Eterno siempre está presente, añadiendo nuevos detalles a la relación, ¿no? Y eso es bueno porque pues tienes más detalles de cómo tener una buena relación con el Eterno. Y en este caso están las ofrendas diarias, las ofrendas de cada mes, ¿no? Después de cada luna nueva, el primer día del mes, haces esta ofrenda y ahí están descritas, ¿no? Las ofrendas de cada Shabbat y las ofrendas de cada una de las festividades especiales, ¿no? Estas festividades para unirse con el Eterno a través del año, ¿no? Especialmente Pesaj, ¿no? Toda esta semana de Pesaj y la semana de Tabernáculos. Ahí están descritas, ¿no? Y es como acaba esta porción. Que obviamente, pues, si nomás la leemos por encima, ¿no? Pues la acabamos y decimos, oye, bueno, ¿dónde está esta temática que todos los libros de sabiduría y comentarios y todos los que platican, ¿no? Aún el Zohar y todas estas clases de libros hablan de sanidad, ¿no? Y obviamente por eso hay que enfocarnos en ese detalle, ¿no? De cómo se está haciendo, ¿no? Uno de los asuntos en el que más nos afectan, ¿no? Es se dice que somos muy sensibles y ya sería un problema, ¿no? Emocional, ¿no? Que los seres humanos son muy sensibles, ¿no? A lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y fácilmente juzgan, ¿no? Y no solo juzgan, sino se involucran emocionalmente en lo que están juzgando. Y obviamente sale
que obviamente la emoción más delicada o más sensible al respecto pues es el enojo, ¿no? O sea, quiere decir que tú ves algo, haces un juicio, ¿no? No te gustó lo que viste y te enojaste. O sea, esa es realmente la secuencia más común. Y es como más estamos afectados en este mundo, ¿no? Con todo lo que pasa, ¿no? Yo veo algo, inmediatamente lo juzgo y además tengo reacción emocional, me enojo, ¿no? Y entonces esa es la secuencia normal. Y justamente ante ese detalle de que somos muy sensibles para eso, ¿no? Vemos cosas, juzgamos y independientemente de que juzgamos mal, ¿no? Hacemos una determinación, un juicio y sacamos conclusiones, aún sin saber qué está pasando de lo que estamos viendo, ¿no? Sacamos una conclusión y nos enojamos, ¿no? Ya sea, no importa qué estemos viendo o de qué tema se esté tratando, ¿no? Estamos viendo un deporte, ¿no? Y si vemos o pensamos que pasó es X o Y, sacamos un juicio, ¿no? Ya decimos, no, el árbitro está quién sabe qué, y sacamos un juicio y nos enojamos, y ya estamos enojados con el árbitro, o con el jugador, o con los jugadores, o con el otro equipo, por supuesto, ¿no? Y de lo que sea, puede ser el tema de la política, ¿no? Alguien hizo un comentario y el político me caía bien, pero pues el comentario fue negativo y ya hice un juicio y ahora odio a la persona esa que hizo el comentario. No evalué el comentario, no puse atención por qué estaban haciendo el comentario, a lo mejor era verdad lo que estaban diciendo, pero como era en contra del político que me caía bien, ya ya lo odio al que hizo el comentario. Y ese es el problema, y es el problema que ha habido, y el problema lo cuentan en la Torá, ¿no? El problema que tiene el ser humano. Juzga muy rápido, saca una conclusión y se enoja. Y del enojo surge el odio y surgen muchos problemas emocionales. Y ese es el problema principal que tenemos. Y justamente esta porción está hablando de una solución, una sanidad a ese problema. Juzgamos mal y nos involucramos emocionalmente y nos enojamos. Y ya estamos involucrados emocionalmente. No importa lo que hayamos visto, ¿no? Vemos algo, ¿no? Pasa algo, ¿no? Y sacamos una conclusión, ya sacamos una conclusión, ¿no? Escogemos un partido, un lado, el que sea, ¿no? Vemos un accidente de auto, ¿no? Y en lugar de preocuparnos, ay, ¿qué les habrá pasado? Fue un accidente, algo les pasó algo les pasó a las personas que iban ahí, pudieron lastimarse, no nos importa eso, ¿no? Vimos el accidente, ¿no? Ya determinamos quién tuvo la culpa según nosotros y ya hasta nos vamos enojados, hay veces que hasta se vuelve violento el asunto porque vas a reclamarle al que según tú tuvo la culpa, cuando en realidad no tenías por qué involucrarte emocionalmente en un asunto así. Y así sucede en este mundo. Y ese es el problema que además se está tratando aquí, ¿no? Ya cuando uno lee libros más profundos al respecto, justamente están hablando de esta persona Pinjas, ¿no? Que, está sucediendo esto que está pasando, ¿no? Se presentaron aquí las hijas de Moab y las hijas de Madián, ¿no? Y resultó que estas muchachas eran muy bellas, muy guapas, muy atractivas, ¿no? Y
el pueblo de Israel cayó en la tentación, ¿no? Y empezaron a unirse con estas muchachas, ¿no? Y estas muchachas, pues obviamente además venían con cierta facilidad, ¿no? O predisposición a unirse sexualmente con quien encontraran, ¿no? Porque pues se trataba de vencer estos que los iban a conquistar. Y entonces pues obviamente están cayendo, ¿no? Está viendo esto y no solo eso, están llevándolos a postrarse a otro Dios y adorar al otro Dios, ¿no? Para presentarle ofrendas a otro Dios, ¿no? Y entonces pues eso está desatando la ira del Eterno. Y está desatando todo este evento que están contando, ¿no? Una plaga, muertes, y todavía pasa este príncipe presumiendo a la muchacha guapísima, que era una princesa de Madián, ¿no? Con la que se iba a unir. Y está este personaje Pinjas, que además cuando lo están describiendo ya en los libros más profundos del asunto, lo están describiendo que está viendo lo que está pasando y decide tomar acción y dar una solución al asunto, que está tomando una lanza y yendo a parar esta acción que está pasando. Pero están comentando además en estos libros que él no se está enojando. Él no está cayendo en involucrarse emocionalmente en lo que está pasando. Él está preocupado por lo que está pasando al pueblo, por cómo está afectando y porque obviamente además está una plaga cayendo y matando a muchísima gente. Él está preocupado por estas muertes y por las consecuencias que va a venir hacia el pueblo de Israel. Él no se está enojando, por decirlo así, sino él está pensando en una solución y da la solución. Y obviamente pues es el Eterno que está a la hora de premiarlo o de decir que hizo lo correcto, ¿no? Él está viendo, el Eterno, que obviamente no se está involucrando emocionalmente, sino que simplemente estaba pensando en el bienestar de todos, del pueblo, y de parar esta plaga que había, ¿no? Y obviamente pues lo premia muy generoso, ¿no? Pinjas era hijo de Eleazar, y Eleazar es hijo de Aarón. De Aarón, el sumo sacerdote. Pero hasta el momento los únicos sacerdotes eran Aarón y sus hijos. Aarón tenía 4 hijos, ¿no? Ya sabemos la trágica historia de Nadab y Abiú, que se murieron en la inauguración del tabernáculo, ¿no? Se emocionaron. Y se murieron sus 2 hijos mayores, pero le quedaron otros 2 hijos a Aarón, y el hijo que seguía, Eleazar, es el que toma el sumo sacerdocio, ¿no? Porque obviamente recordamos que para esta altura de la secuencia de lo que se está contando del desierto y de la conquista de la tierra prometida, ¿no? Ya Aarón había muerto y entonces Eleazar tomó su lugar, era el sumo sacerdote, y el otro hijo, su hermano, pues era sacerdote nada más, no era sumo sacerdote, ¿no? Y Tamar se llamaba el otro hijo de Aarón. Entonces pues Aarón tenía 2 hijos y son los herederos, ¿no? Y son los únicos que eran sacerdotes como tal.
estaba Pinjas, que era el hijo de Eleazar, era el hijo del sumo sacerdote, pero todavía no había sido ungido como sacerdote. O sea, aquí había que tener coordinación con lo que dijera el Eterno, ¿no? Y entonces hasta que el Eterno ya diera la instrucción de que se ungiera como sacerdote, ya iba a poder ser sacerdote Pinjas o toda la descendencia o bueno, los otros hijos, los que tuviera Eleazar, ¿no? Pero pues Eleazar nada más ahorita tenía Pinjas. Pero pues Pinjas, por la acción que hizo, que lo están describiendo nada más como levita, todavía no estaba ungido para sacerdote, ¿no? Ya el Eterno le está otorgando el nivel de sacerdote, que él iba a ser sacerdote, iba a ser Cohen, ¿no? Iba a ser ministro, él y toda su descendencia, automáticamente toda la descendencia de Pinjas iban a ser los sacerdotes. O sea, le está dando ese, le está llamando un pacto de paz, ¿no? Está haciendo un pacto con él y por su acción ganó este nivel del sacerdocio, ¿no? Digo, era una cosa muy especial porque si nos pusiéramos muy estrictos en qué es lo que decía las instrucciones de la Torá o del Levítico, ¿no? De lo que ya estaba escrito, ¿no? Pues obviamente si una persona mataba a otra persona, ¿no? Eso le impedía para que fuera sacerdote, ¿no? Si eras sacerdote y matabas a alguien, pues por supuesto te sacaban de ser sacerdote, ¿no? Era un impedimento para servir al Eterno, servir a ese nivel en el tabernáculo, ¿no? Pero pues aquí el Eterno es el que está otorgando, a pesar de lo que pasó, ¿no? De que atravesó a estas dos personas, ¿no? Y paró la mortandad que venía, ¿no? La plaga que estaba. Y entonces el Eterno es el que le está otorgando el nivel de sacerdote, ¿no? Y obviamente iba a heredar, ¿no? Cuando ya Eleazar dejara ser el sumo sacerdote, pues Pinjas se iba a convertir en el sumo sacerdote, ¿no? Pero pues en este momento todavía le faltaban muchos años a Eleazar, ¿no? Él era el sumo sacerdote. Claro, aquí es donde, por eso a los malentendidos, todo el mundo se está fijando en el beneficio o la ganancia, ¿no? No, pues si matas a alguien en nombre de Dios, ya te conviertes en sacerdote, ¿no? Están sacando conclusiones. Y eso es justo la temática, ¿no? El juicio o hacer un juicio muy rápido, ¿no? Y además es una temática que ya se llevaba en la Torá, ¿no? La corrección que se estaban las correcciones que se estaban haciendo eran justamente en ese sentido, ¿no? En esa problemática que tenemos, que vemos algo, sacamos un juicio, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Si nos gusta, ya ahí están todos los fanáticos, ¿no? Si no nos gusta, ahí están todos los haters, los en contra de, ¿no? Y ese es el asunto, ¿no? Vemos algo, sacamos un juicio y además nos involucramos emocionalmente. Ok, y no tendríamos por qué involucrarnos emocionalmente en cada asunto que vemos y además sacamos juicio. Y ese es el detalle o ese es el problema que tenemos nosotros como humanos, que hacemos eso. No deberíamos ni de sacar juicios prematuros, ¿no? Además, porque sacamos juicios sin conocer
toda la información, no toda la verdad, y además nos involucramos emocionalmente, ¿no? Y claro, esto ha dado pie a guerras, a batallas, a muertes incontables de todos lados, ¿no? Todos los fanáticos religiosos, los que ya tomaron un bando, sacaron una conclusión, cuando a lo mejor ni siquiera tenían la información correcta. Y ese ha sido el problema eterno, ¿no? Digo, esos son los problemas por los que se cayeron los templos. No hemos logrado corregir esos detalles. No nos fijamos en la solución, ¿no? Normalmente pues estamos son soluciones o problemas emocionales, ¿no? Es un problema de Geburah, ¿no? La forma en que sacamos juicio y juicio muy rápido, ¿no? No podemos ordenar el lado de Geburah, ¿no? No la volvemos una disciplina, un orden, ¿no? En que si voy a sacar un juicio, pues necesito tener todos los elementos que pasaron en el suceso que estoy viendo para determinar realmente dónde está la verdad, ¿no? Que es lo que haría un jurado en un juzgado, ¿no? Un jurado para evaluar toda la información y poder vislumbrar una determinada verdad basada en hechos reales, no en emociones, no en lo que vi, no en mis predisposiciones, en mis prejuicios, ¿verdad? Que ese es el problema del mundo, ¿no? El que sacamos juicios muy prematuros, sin información. Tenemos muchos prejuicios, tenemos muchas inclinaciones incorrectas, ¿no? Asumimos cosas y además nos involucramos emocionalmente, ¿no? Y entonces pues no estamos realmente evaluando qué está pasando. Y además terminamos enojados, ya nos está afectando emocionalmente, ¿no? Surge el odio, surgen algunas otras escalas de enojo y odio, ¿no? Y eso nos está afectando, ¿no? Nos está enfermando. Y obviamente la corrección de esta enfermedad, por así decirlo, del enojo, ¿no? Pues es justamente lo que hizo Pinhas, ¿no? El poder sacar un juicio correcto y sacar una conclusión y poner una solución. Y ese es el detalle, ¿no? Vemos algo y toda nuestra emoción se va contra lo que vimos. No estamos trabajando en la solución del problema, sino nos quedamos en lo que pasó y por qué creemos y por qué pasó y según nosotros y tomamos partido y todo, pero no estamos trabajando en una solución del problema, ¿no? Y ahí están, no sé, vemos conflictos hoy en día, ¿no? Conflictos fuertes, ¿no? Ahí está el conflicto árabe-israelí. Y todo lo que dicen y alegan y todo es del pasado. Todo están con el pasado. No están buscando una solución, ¿no? No están buscando la paz, la cordialidad, el amor,
La armonía, no, están yéndose hacia el pasado. Y yéndose hacia el pasado, ¿no? En que ahí no están buscando soluciones, están basándose en sus emociones anteriores. Y ese es el problema, ¿no? Estar en el pasado y no estar buscando una solución presente, ¿no? En que pasa algo y están buscando, fue por esto, el culpable es esto, todo el pasado. No están viendo que pasó algo y vamos a buscar una solución ahorita para lo que pasó. No me importa el pasado, me importa el presente, lo que pasó y cómo vamos a encontrar una solución, ¿no? Porque pues la solución sería buscar la paz, buscar la armonía, buscar la felicidad, buscar estar bien, ¿no? Obviamente buscar conectarnos con el Eterno, ¿no? Seguir sus instrucciones, ¿no? Hacer las cosas correctamente. Pero pues la gente le gusta vivir en el pasado, con sus prejuicios, con sus conclusiones, con sus datos, y no solucionan nada en el presente, ni para lo del futuro, ¿no? No pueden con el presente. Y ese es el problema, ¿no? Y entonces, obviamente, el Eterno está dándole este nivel a Pinjas porque encontró una solución para el problema de ese momento, ¿no? Vio que estos príncipes, el príncipe de Simeón y el príncipe de la princesa de Madián, ¿no? Eliminarlos era la solución en ese momento, e hizo eso y paró todo el asunto. Encontró una solución y esa es la sanidad, ¿no? Ok, estoy diciendo entonces que el problema o el principal problema hoy en día es que vemos algo, nos pasa algo, en nuestra vida pasó algo y ya sacamos una conclusión, sacamos un juicio incorrecto, por supuesto, y nos involucramos emocionalmente. Y ya todo lo que pasa en nuestras vidas, la culpa es de X o Y persona que ya asigné como la culpable de todo. Y así vivimos, ¿no? En lugar de buscar una solución, ok. Pero pues las soluciones estamos hablando de armonía y comprensión y misericordia y bondad y todo el lado del bien, ¿verdad? Y no nos gusta buscar ese tipo de soluciones, ¿no? Y ese es justamente lo que está pasando. Ok. Normalmente, en términos mundanos, digamos, en términos normales para poder entender los ejemplos, ¿no? Si nos enfermamos, ¿no? Vamos con un doctor y el doctor nos da una solución. Ok, te enfermaste y la solución es tal cosa, ¿no? Fíjate que la solución va a ser una inyección de tal cosa, pero pues fíjate que al inyectarte esto duele mucho y además tiene estos efectos secundarios, ¿no? Tiene un efecto, ¿no? Y así es, o sea, las soluciones a veces tienen un problema, ¿no? Y obviamente eso es lo que está pasando, ¿no? La medicina, ¿no? De la cosa más sencilla, ¿no? Estás mal de la garganta, ¿no? Y te dicen, no, pues tienes que tomarte una cucharada de esto.
pero pues como lo que te dijeron que hay que tomar está amargo, ya la medicina está amarga y no la quieres. Cuando así era la solución, ¿no? Que era un momento amargo para poner una solución. Y ese es el problema, ¿no? Al involucrarnos emocionalmente no estamos dispuestos a pasar por este otro momento amargo, ¿no? En la Torah el resumen es que cuando hay un juicio, la solución es otro juicio, ¿no? Y el juicio no necesariamente nos va a gustar y va a tener momentos amargos o momentos de corrección que no nos gustan, pero eso soluciona el juicio incorrecto que habíamos hecho. Y ese es lo que está pasando, que a veces ya si nos ponemos a desmenuzar la Torah, no sé, acabamos de pasar por esta porción de la vaca roja, ¿no? Y que nos dice qué hay que hacer, ¿no? Y lo que nos fijamos es que los elementos que se están usando, si los traducimos a elementos emocionales en los sefirot y todo eso, todos los elementos que se están usando son elementos de juicio, son elementos de geburá, ¿no? Tanto la vaca como los elementos que se están usando, como el fuego y lo que se está haciendo con las cenizas, ok. Y se dice que todo eso era para dar una solución, una cura, ¿no? Para curar el asunto de la contaminación de la muerte, ¿no? Pero pues sucede que para un asunto de curar requirió de varios niveles o asuntos de juicio, ¿no? En la vaca roja hay 3 elementos principales de geburá, ¿no? De juicio. Entonces requieren 3 elementos de juicio para curar un detalle, pero pues en este asunto era contaminación de la muerte, ¿no? Y lo cura. Pero pues entonces estás curando una cosa con otro, ¿no? Entonces la medicina amarga funciona y así es, ¿no? No hay medicinas dulces y bonitas y que me gusten. Siempre va a tener un detalle, un asunto que no me va a gustar, la solución. Y ese es el tipo de soluciones que se está dando aquí, ¿no? Moshe está poniendo un problema ante el Eterno, ¿no? Oye, estoy preocupado porque el pueblo, yo ya me voy y el pueblo de Israel necesita un líder a X, Y, Z. Y cuando ya le da la solución al Eterno, ok, que el líder va a ser Josué, y además vemos un detalle, ¿no? La solución para un nuevo líder o para el legado de Moisés no fueron sus hijos. Moisés tiene 2 hijos y no se están contando en que la solución del legado de Moisés sean sus hijos, sino va a ser otro personaje aparte, ¿no? Josué. Finalmente ni Moisés lo está esperando. Bueno, Moisés siendo quien es, ¿verdad? Él no está contando con sus hijos como solución de nada, teniendo 2 hijos, ¿no? Y ok, es diferente como vemos a Aarón que pues le está pasando a su hijo el sacerdocio, ¿no? Y ahora es el nieto, ¿no? El que va a pasar el sacerdocio, ¿no? Está pasando al nieto de Aarón, ¿no? Pinchas. Pero pues en
el lado de Moisés, sus hijos no fueron la solución. Resulta peor, ¿no? En el conteo de quienes iban a heredar de las tribus y los levitas y de cómo se iba a dividir, ¿no? las zonas, la tierra, las ciudades después para los levitas. ¿Qué creen? No están contados los hijos de Moisés, ¿no? O sea, lo sacaron de todo, heredado, legado, todo. Simplemente no están. Pero ni lo está pidiendo Moisés, ¿no? Y así pasó. Pero pues Moisés lo que está buscando es que se necesita un líder especial, un buen líder. A lo mejor personalmente pues le va a doler que no sean sus hijos o que no tengan nada que ver con ese legado que va a dejar, ¿no? Pero pues él está buscando la solución idónea para el pueblo de Israel. Él está preocupado por el pueblo de Israel y él está buscando la solución idónea que no tiene nada que ver con el beneficio que pueda traer a él o a sus hijos o a su legado, ¿verdad? Y así es. Las soluciones no, a lo mejor no nos gustan, pero pues es como tienen que ser. La corrección. Y aquí es justamente lo que se está dando, ¿no? Puede haber una corrección, pero pues necesitamos medicina para esa corrección, ¿no? Aquí el problema es esto, y es en lo que habría que meditar nosotros, ¿no? ¿Qué tan rápido estamos juzgando? ¿Qué tan rápido nos estamos involucrando emocionalmente en lo que juzgamos? ¿No? Vemos algo, lo que sea, ya sacamos un juicio y ya vimos y ya decimos, fue tal persona, o fue esto, o él dijo, o él hizo, él... Y muchas veces no nos fijamos ni qué hacemos nosotros, nada más estamos juzgando a todos los demás y además nos estamos involucrando emocionalmente con todo lo que pasa. Y obviamente resulta que somos muy sensibles, ¿no? Y la emoción que, por decirlo así, el lado malo ataca o más nos afecta es el enojo. Y entonces justamente eso es lo que tenemos que estar pendientes de corregir, ¿no? Tenemos que siempre estar muy claros en que lo primero tiene que ser la conexión con el Eterno y lo segundo, no dejarnos involucrar emocionalmente. Ahí está el problema, ¿no? Y si nos enojamos de algo, habría que corregirlo, ¿no? Que corregir ese enojo. Ese es lo que habría que esforzarnos, ¿no? El ver por qué nos enojamos y corregir eso, el por qué nos estamos enojando. Puede ser que para encontrar una solución no sea una solución que nos guste, ni sea una solución agradable, ni sea algo que nos beneficie. Las soluciones normalmente son fuertes para el problema que tenemos, que son fuertes. Tenemos problemas de juzgar muy rápido y de involucrarnos emocionalmente. Y justamente con todo este evento de Pinhas, el mundo en general ha sacado conclusiones, juicios muy rápidos, ¿no? Y se involucran emocionalmente y hoy en día, ¿no?
eh, hay muchos, ¿no?, que están pensando, ¿no?, que matar gente es algo que le va a agradar a Dios y que es por el celo de Dios van a matar mucha gente. Y entonces están cayendo en el lado negativo y no están viendo ni el problema ni la solución, ¿no? Toda persona que quiere resolver un problema tiene que enfocarse en la solución, en qué quiero llegar, ¿no? Ok, hay un problema y entonces necesitamos paz, necesitamos armonía, necesitamos que haya misericordia, que haya una cierta justicia, ¿no? Y no nos interesa el pasado, no nos interesa el lado emocional o quién tiene la razón, nos interesa una solución. Y ese sería el cambio que hay que hacer, ¿no? Porque parece que las personas hoy en día siguen aferradas a sus emociones, a sus prejuicios, a lo que pensaban, a lo que creían, a lo que siempre han considerado pues el juicio que tomaron, y no pueden ver la verdad o no pueden evaluar ni encontrar una solución como la que busca el Eterno, ¿no? Y eso nos limita a nosotros mismos, porque nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas de lo que nos quiere dar el Eterno, de la abundancia, de la felicidad, de la bendición, porque estamos cegados por nuestros prejuicios y por nuestras emociones. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con esta porción. Shalom.